Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S20 Ultra versus al Samsung A70. Entonces comencemos. El Samsung S20 Ultra es un móvil con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, que lo hace grande y difícil de controlar con una sola mano. Además se siente bastante denso y un poco pesado, justamente por sus materiales de construcción. Por lo menos en la parte trasera tenemos cristal, con una curvatura realmente pronunciada. Este dispositivo cuenta con protección Gorilla Glass 6, que está separado por un marco de metal, que es grueso en la parte inferior y superior, además de ser delgado a los lados. El teléfono es unibody y tiene clasificación IP68, por lo cual es resistente a salpicaduras de agua, pero debes tener cuidado, pues en muchos países Samsung no responde por garantía si el problema se debe al contacto con la misma. Su pantalla tiene unos biseles casi inexistentes, lo cual hace que el celular no se sienta tan grande como uno imaginaría, especialmente para ser de casi 7 pulgadas. Si lo giramos, todas las miradas se irán directamente al enorme módulo de la cámara que monta el Galaxy S20 Ultra que estamos analizando. Un módulo que sin duda se ha ganado a pulso el apelativo de Ultra. Por lo menos para mí me parece ultra feo. Este dispositivo posee en su parte inferior un puerto USB tipo C y el altavoz. Algo negativo que nos encontramos es que Samsung ha quitado el conector jack para tus audífonos, por lo cual debes tener el adaptador a audífonos con puerto tipo C o inalámbricos, lo cual resulta algo no tan práctico. Y para finalizar tenemos que cuenta con lector de huellas en su pantalla. Si bien funciona fácilmente, el lector se coloca un poco más arriba de lo normal y me costó mucho localizarlo de manera consistente. Es una pena que Samsung no haya adoptado el último lector de huellas digitales de Qualcomm, que posee un área mucho más grande. En sus dimensiones nos encontraremos con 166.9 x 76 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 222 gramos. El diseño del Samsung A70 es casi idéntico a los del Galaxy A50 y A30, lo cual nos da a entender que la compañía está tratando de adoptar un lenguaje de diseño común en todos los ámbitos, pero creo que deben poseer ciertas diferencias en su diseño para que en sí sean terminales únicos, pero bueno, en esta familia A no lo vamos a tener. Tal como está, el Galaxy A70 es un teléfono inteligente de plástico, con una parte trasera ultra brillante que se ve bastante bien, pero esta parte es un imán de rasguños y desgaste. Después de solo una semana de uso, ya estoy empezando a ver micro rasguños en el teléfono. No estoy muy seguro de cómo el teléfono quede después de meses de uso, pero bueno, algo que ayudará a contrarrestar esto es que Samsung incluyó una funda protectora con la caja del dispositivo. Como ya hemos visto antes, al compartir el diseño de sus hermanos menores, este terminal también comparte sus marcos reducidos, que para ser sinceros están bien logrados. A lo largo del borde inferior se encuentra el puerto USB tipo C y el puerto jack de 3.5 mm para los auriculares. Este tipo de puerto C, como ya sabemos, facilita los tiempos de carga y velocidad en transferencia de archivos. Al igual que el Galaxy A50, el A70 incluye un escáner óptico de huellas dactilares en la pantalla. El rendimiento es francamente no tan bueno, se tarda un segundo completo y a veces más para que el sensor reconozca la huella. Tendremos mejor suerte con el reconocimiento facial, una solución mucho más rápida, pero que no es tan segura. En sus dimensiones tenemos 164.3 x 76.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Para el Samsung S20 Ultra nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 12 y en la otra 16 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 12 GB. Para el Samsung A70 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Samsung S20 Ultra contaremos con tres únicas versiones, de 128, 256 y 512 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. En el Samsung A70 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
El Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un excelente rendimiento. Navegar por la interfaz, abrir aplicaciones y jugar videojuegos no presenta problemas. Este dispositivo es uno de los más rápidos y fluidos del 2020. Esto funciona gracias al procesador Snapdragon 865, aunque hay que recalcar que existen versiones en las cuales cuenta con el procesador Exynos 990. Se trata de un procesador fabricado a 7 nanómetros, con 8 núcleos de diferentes arquitecturas, 2 núcleos Exynos M5, 2 núcleos Cortex A76 y 4 núcleos Cortex A55. Todos ellos se combinan para impulsar al conjunto en las tareas más exigentes o para optimizar el consumo de la batería cuando tiene una carga de trabajo menor. El resultado es funcionalmente impecable en el uso diario, incluso cuando la lista de aplicaciones abiertas no parece tener fin, y todo ello sin mostrar el mínimo signo de debilidad al cambiar entre aplicaciones e incluso al iniciar juegos pesados como PUBG Mobile. Al ejecutar alguno de los juegos más exigentes del momento, el Samsung Galaxy S20 Ultra ha sacado músculo, ajustando los valores gráficos en su valor más alto, para algo que la GPU Mali G77 que integra este modelo ha resuelto de forma fluida y sin mayores inconvenientes. A pesar de estar jugando con el ajuste gráfico en alto y juegos exigentes, el Samsung Galaxy S20 Ultra no ha mostrado ni un poco de debilidad en su rendimiento, ni retraso, e incluso el lag nunca se hizo presente. El control de la temperatura es algo que también sorprende en este modelo, ya que no se ha apreciado un aumento significativo en su parte trasera, incluso tras un cierto tiempo de juego. En este apartado cobra importancia la fabricación en 7 nanómetros de este procesador, que consigue optimizar el consumo eléctrico y por tanto la generación de calor. Para el Samsung A70 vamos a tener el procesador Snapdragon 675, que corre a 2 GHz. Es un procesador octa-core con 6 núcleos de eficiencia Cortex A55 y otros 2 núcleos Cortex A76, que proporcionan toda la potencia que puedes necesitar. Como dato curioso, este procesador se encuentra en el Redmi Note 7 Pro. En este terminal, si bien el procesador sobresale en tareas intensivas, la GPU Adreno 612 no es del todo potente. En el A70 el rendimiento de los juegos es bastante fluida. Por ejemplo, en juegos como PUBG Mobile, este terminal se extiende hasta ultra gráficos, y a pesar de la advertencia sobre una posible caída en la velocidad de fotogramas por segundo, el teléfono se comporta perfectamente. Si bien el dispositivo se calentó durante las sesiones de juego muy largas, nunca fue incómodo sostenerlo, y la pantalla expansiva realmente se suma a la experiencia del juego. El Samsung S20 Ultra cuenta con una batería de 5000 mAh, con la cual esta empresa afirma que entregará 2 días de duración de batería, lo que va a depender mucho del uso que le demos. En un día en que configure el teléfono con el brillo de la pantalla al máximo y la batería en modo adaptativo, los 5000 mAh duraron de la mañana a la noche sin ningún problema. Quedaba una pequeña reserva en el tanque, definitivamente no lo suficiente como para pasar medio día más. Las cosas son diferentes si optas por un uso menos arduo. En esta configuración conservadora, la batería definitivamente muestra más duración, ya que logré usarlo durante todo un día y la mayor parte del segundo, algo que de por sí habla muy bien de su autonomía. Por último, este terminal admite carga por cable de 45 watts y carga inalámbrica de 25 watts. Desafortunadamente, solo el cargador de 25 watts viene en la caja. Tienes que pagar extra por el cargador más rápido. Con el cargador de serie logramos obtener una carga del 50% después de solo 27 minutos enchufado, mientras que una carga completa del 100% tardó aproximadamente 1 hora. Teniendo en cuenta el tamaño de la batería, esto es realmente bueno. En el Samsung A70 vamos a tener que una ventaja de las dimensiones más grandes es que Samsung pudo instalar una batería mucho más grande, la celda de 4500 mAh, la cual asegura que obtengamos fácilmente un día completo de uso y probablemente más. En promedio, el teléfono duró cerca de 2 días completos, el tiempo de pantalla fue casi de 7 horas, una cifra bastante buena para un teléfono con una pantalla tan grande como esta. El A70 es el primer teléfono de Samsung que se envía con soporte de carga rápida de 25 vatios, aunque no es tan rápido como algunos estándares de la competencia, pero con el cargador que nos brinda Samsung podemos cargar la batería en menos de 2 horas.
Samsung le dio a su buque insignia S20 Ultra una pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, con múltiples opciones de resolución y frecuencia de actualización. Fuera de la caja está configurado a Full HD Plus o 2400 x 1080 píxeles. Puedes mejorar esto a Quad HD Plus de 3200 x 1440 píxeles o cambiar a HD Plus de 1600 x 720 píxeles. Con cualquier configuración que se elija, obtendremos la misma relación de aspecto de 20.5 a 9. La nitidez de la pantalla es simplemente sobresaliente, incluso en la configuración media. Notaremos una ligera degradación si la bajamos a HD+, pero la configuración Quad HD Plus es sorprendente en su claridad. Puedes elegir frecuencias de actualización de pantalla de 60 Hz, que es lo que usan la mayoría de las pantallas, o 120, que es lo mejor para juegos y demás. Déjame decirte que la configuración de 120 le da a la pantalla una suavidad difícil de igualar, incluso sin la capacidad de combinar el alto conteo de píxeles y la alta velocidad de actualización al mismo tiempo. Tienes una pantalla que simplemente domina todos los demás paneles del mercado que se han lanzado en el 2020. El color es excelente, por supuesto la pantalla está certificada, lo que significa que el conteo correcto ofrecerá un rango dinámico increíble. Samsung asegura que puede administrar casi todos los factores de la pantalla y su rendimiento. Elegir la resolución completa o la frecuencia de actualización duplicada afectará la duración de la batería. El Galaxy A70 viene equipado con una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED. Este panel es grande, vibrante y lo suficientemente brillante como para disfrutar realmente de la multimedia. Ya sea la última serie de Netflix o un popular juego móvil, los elementos aparecen en la pantalla y la experiencia es definitivamente inmersiva. La resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 es quizás un poco baja en una pantalla tan grande. Con este panel podemos observar que hay una cierta suavidad en los iconos, textos y ciertos elementos. Sin embargo, dudo que a la mayoría de los usuarios les importe o incluso lo noten, a menos que el teléfono se coloque al lado de un panel de mayor resolución. Debemos señalar que la pantalla suele ser uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono, por lo que es probable que Samsung esté ahorrando unos cuantos dólares al quedarse con Full HD Plus en lugar de saltar al Quad HD Plus. Y si te lo estabas preguntando, sí, el teléfono se vuelve lo suficientemente brillante como para poderlo ver fácilmente en el exterior, algo que se configura automáticamente con el sensor de luz ambiental. La cámara debería ser y es el punto de venta número 1 para este Samsung S20 Ultra. Es un monstruo de sistema de imágenes y es más avanzado que casi cualquier cosa que hayamos visto antes en el año 2020. Samsung le dio a este dispositivo un sistema de 4 cámaras en la parte trasera. La lente estándar cuenta con un sensor de 108 megapíxeles con apertura focal 1.8. De forma predeterminada toma imágenes a 12 megapíxeles. A ella se une una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara teleobjetivo óptico de 48 megapíxeles con apertura focal 3.5 y una cámara de tiempo de vuelo para ayudar a procesar la información de profundidad. Algunas de las características de las que Samsung alardea incluyen el Zoom 100x, que a decir verdad impresiona gratamente, pues este dispositivo es pionero en este tipo de imágenes, que pese a su gran zoom se pierden muchos detalles, pero es lo normal, lo que esperábamos. Aunque este tipo de aumento se puede controlar en el celular, me pareció sorprendente, ya que en 30x una imagen con buenos detalles pierde un poco la nitidez, pero realmente acerca la imagen con unos buenos resultados, tal como puedes observar. El sensor principal es realmente bueno, pocos teléfonos se han enviado con un recuento de megapíxeles tan alto, pero sabemos que será momentáneo, pues en el futuro saldrán mejores dispositivos. La idea de Samsung con el sensor principal de 108 megapíxeles es doble: primero, permitir más luz y segundo, ofrecer detalles increíbles. Este lente es lo que impulsa el buen rendimiento con poca luz del S20 Ultra. Si bien la configuración básica es tomar a 12 megapíxeles, puedes optar por disparar a 108 megapíxeles completos en cualquier momento. Las tomas de resolución completa son realmente impresionantes en sus detalles y el ruido no es tan malo como esperaba. La mayoría de las tomas diurnas estándar parecen casi perfectas, todas las tomas en espacios abiertos son precisas y agradables. De hecho, logra que las sombras se eliminen más o menos de la manera correcta para permitir detalles. El único problema que noté fue en el balance de blancos, que a menudo se tornaba demasiado cálido, incluso el disparo con poca luz resulta adecuado.
En sitios oscuros ofrece imágenes realmente claras e impactantes, de lo mejor que he visto en el 2020, pues la claridad obtenida es bastante impresionante y los colores son excelentes con buena saturación y nivel de colores. La cámara frontal integrada en el notch circular de su pantalla con un sensor de 40 megapíxeles con apertura focal 2.2 ofrece unas selfies muy buenas, adecuadas con los niveles de luz cotidianos y que empeora un poco con situaciones oscuras, pero no tanto como en sus rivales más directos. Este dispositivo, como era de esperarse, cuenta con reconocimiento facial, que gracias a sus buenas cámaras hacen de este sistema bastante seguro y que funciona rápidamente. Samsung continúa con su nuevo amor por las cámaras triples. En la parte posterior, el Galaxy A70 apila un sensor primario de 32 megapíxeles con una apertura focal 1.7, un disparador gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara de 5 megapíxeles como sensor de profundidad. En cuanto a las selfies, el Samsung A70 también usa el mismo sensor de 32 megapíxeles de la parte trasera en su parte frontal. En cuanto a la calidad de sus cámaras, el teléfono logra funcionar en las líneas esperadas en la mayoría de las condiciones de iluminación. La detección de escena generalmente se activa, las imágenes tomadas con el A70 a luz del día tienen una buena cantidad de detalle, sin embargo la cancelación agresiva del ruido a veces hace que podamos apreciar muchos detalles. El rango dinámico podría haber sido mejor, la cámara también tiene problemas para manejar la luz del sol. En el interior logra hacer un trabajo decente, los disparos que se hacen con luz artificial se ven limpios y vibrantes. Por otro lado, la cámara de selfies es sin duda una de las mejores en este segmento de precios. Las imágenes se volvieron geniales con ricos detalles y colores de piel naturales. También debemos recordar que este terminal posee reconocimiento facial, el cual pese a no ser del todo seguro, es más rápido que el lector de huellas, pues aún es una tecnología en desarrollo. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung S20 Ultra es de 4.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 25.337 pesos mexicanos, que a su vez son $1.055, que equivalen a 967 euros. Para el Samsung A70 es de 1.100.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.337 pesos mexicanos, que a su vez son $272, que equivalen a 245 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung S20 Ultra le gana al Samsung A70 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A70 le gana ampliamente al Samsung S20 Ultra en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.